Familia, familia, ¿cómo estamos? Bueno, hoy prepárate muchísimo porque hoy el capítulo de David Hawkins, capítulo número 6 de Dejar Ir, se titula Miedo. Así que por favor prepárate antes de comenzar, estirate porque hoy vamos a trabajar, vamos a leer, vamos a conocer respecto al miedo. El miedo es eso que no queremos ni ver, ¿verdad? Que no queremos sentir, que no queremos desearle a nadie y está ahí y existe y nos paraliza. Muchas veces ni siquiera nos permite conversar con una persona. Ni siquiera nos damos cuenta que muchas veces estamos solamente a una conversación de distancia de lograr lo que queremos. Y el miedo nos paraliza. Hay una teoría, hay una ley que se llama la ley de las relaciones, en la cual dice que estás a X cantidad de personas, hay un número que es el número 8, a 8 personas de contactar a quien quieras en el mundo, a quien quieras, literal. Así que, siempre obvio, teniendo en cuenta qué cartas jugar, o sea, con qué personas conversar para que esa persona conozca a otra persona y dé con la persona, o sea, está solamente una conversación de distancia, de lograr lo que quieras. ¿Qué estás esperando? ¿Qué excusa estás poniendo para poder lograrlo? Porque a veces nos paraliza por ejemplo, el que dirán, ¿verdad? Y nos olvidamos que hay cosas mucho más importantes, como por ejemplo, algo que empieza con M y termina con etas. Tus metas. Estás vivo, la vida es hoy, es ahora. Así que bueno, vamos a aprender de David Hawkins respecto al miedo. Capítulo 6, miedo entonces. Así que bueno, si ya te estiraste, ya estás preparado entonces, inhala, exhala, porque ahí entonces limpiaste todos tus canales para recibir esta información. Las muchas caras del miedo nos son familiares a todos nosotros. De nuevo, a todos. No está excluyendo a nadie, no está excluyendo ni al Buda, ni al Papa, ni a Messi. Están todos sabiendo todas las caras del miedo. Hemos sentido flotar libremente la ansiedad y el pánico. Hemos estado paralizados y congelados por el miedo, con las palpitaciones y la aprensión que le acompañan. Las preocupaciones son miedos crónicos. La paranoia en su extremo. La paranoia es su extremo. En las formas más leves de miedo estamos simplemente incómodos. Un poquito de incomodidad. Bueno, eso es lo más leve dentro del miedo. En las más graves nos volvemos asustadizos, cautelosos, bloqueados, tensos, asustados, tímidos, sin palabras, supersticiosos. Estamos a la defensiva, somos desconfiados, nos sentimos amenazados, inseguros, temerosos, suspicaces, tímidos, atrapados, culpables y llenos de pánico escénico. Existe el miedo al dolor y al sufrimiento, el miedo a vivir, el miedo a amar, el miedo a la proximidad, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a Dios, el miedo al infierno, el miedo a la condenación, el miedo a la pobreza, el miedo al ridículo y a la crítica, el miedo de ser atrapado, el miedo al aburrimiento, el miedo a la responsabilidad, el miedo a toma de decisiones, el miedo a la autoridad, el miedo al castigo, el miedo al cambio, el miedo a la pérdida de la seguridad, el miedo de la violencia, el miedo a perder el control, el miedo a los propios sentimientos, el miedo a la manipulación, el miedo a ser descubierto, el miedo a las alturas, el miedo al sexo, el miedo a ir por nuestra cuenta y ser responsables, y el miedo al propio miedo. Yo estaba, claramente, como dice, son familiares todos a todos nosotros. Y la última que identifico es el miedo al miedo, en mi caso. Y no fue hace mucho, fue en enero de este año. En enero de este año experimenté el miedo al miedo y no entendía nada, no sabía cómo salir de ahí, no sabía qué temer, porque claro, le tenía miedo al miedo, entonces
me paralizaba, empezaba a tener como esto, supersticiones, tenía, bueno, todo, me sentía como hasta miedo a compartirme, miedo a tomar decisiones, miedo a todo, a sentirme insuficiente, a no poder con ese miedo, o sea, estuve ahí no hace mucho, hace 5 meses. Hay además una causa de miedo de la que mucha gente es inconsciente, el miedo a las represalias. Este temor surge del deseo de esquivar, de volver al golpe y atacar. Al dejar el miedo nos encontramos con lo que hay detrás de él, que a menudo es la ira hacia el objeto del propio miedo. O sea, le tenemos ira al miedo. La voluntad de dejar el miedo y superarlo ya nos pasa al siguiente nivel, que es la ira. El hecho de que podamos hacer frente a esta combinación de sentimientos de miedo e ira y entregarlos nos pasa instantáneamente al orgullo y al coraje. Entonces, desde ahí, desde dejar de tenerle miedo y comenzar a tenerle ira, al menos lo que hace es elevar tu energía. Ya no estás en las más bajas frecuencias, sino que ya subiste a esa ira y posterior, si la soltamos, si la entregamos, pasamos al orgullo, yo sí puedo, y al coraje. El miedo a hablar en público. El segundo miedo más grande es el miedo a hablar en público. El primero es el miedo a la muerte. Un excelente experimento es dejar el miedo al propio miedo. Cuando dejamos de estar preocupados por el miedo, nos damos cuenta de que es solo un sentimiento. De hecho, el miedo es mucho más tolerable que la depresión. Sorprendentemente, para una persona que ha estado en depresión profunda, el resurgir del miedo es bienvenido. Es mejor sentir miedo que desesperanza. Para entender cómo el miedo se refuerza a sí mismo, tenemos que detenernos y ver otras de las leyes de la conciencia. Lo que uno mantiene en su mente tiende a manifestarse. Claro, por ejemplo, tengo miedo a que se rompa nuestra relación. Bueno, lo que esto significa es que cualquier pensamiento que mantenemos consistentemente en la mente y consistentemente le damos energía, tenderá a venir a nuestra vida de acuerdo a la misma forma en que nuestra mente lo ha mantenido. De nuevo, como la canción, tanto le temes que al fin sucede. Por lo tanto, el miedo engendra pensamientos temerosos. Cuanto más mantengamos estos pensamientos en la mente, más probable es que el acontecimiento temido ocurra en nuestra vida, lo que a su vez refuerza nuestro miedo. Como médico pasante tuve miedo a hablar en público. En cuanto pensaba en levantarme delante de mis colegas médicos para presentar el caso de un paciente, la voz me fallaba de puro miedo. Debido al mantenimiento de ese miedo, surgió la inevitable situación que hizo necesario tener que presentar el caso de un paciente en una reunión personal. Después de leer algunos párrafos de la historia clínica, la voz comenzó a fallar y debilitarse y finalmente se detuvo. El mismo miedo que había mantenido en la mente sucedió, y por supuesto, esa aparición reforzó el miedo a hablar en público y llevó a la apatía sobre ello. A partir de entonces, durante muchos años el sistema de creencias limitante operó: no puedo hablar en público, no soy orador. Todas y cada una de las ocasiones para hablar fueron evitadas, con la consiguiente pérdida de autoestima, anulación de actividades y limitación de metas profesionales. A medida que pasaban los años, el miedo tomó una forma un tanto diferente. El sistema de creencias fue: no quiero hablar, porque podría ser un orador malo y aburrido. Por último, surgió una ocasión en la que era necesario hablar en una reunión pública. Hubo una oportunidad de sentarse y encontrar el coraje para enfrentar el miedo. El diálogo interior era: ¿qué es lo peor que podría suceder? Bueno, podría ser terriblemente aburrido. Esto trajo a la mente todos los aburridos discursos dados por los demás y entonces se hizo posible aceptar que un discurso aburrido era en realidad algo común. Y ciertamente, no el fin del mundo. Hubo un abandono de la soberbia y la vanidad tras ese miedo. Sí, podría suceder que el discurso fuera terriblemente aburrido. Que esto me hace acordar muchísimo a lo que conté la vez pasada, que una chica me dijo: sí, Noé, puede volver a ocurrirte un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, ¿sí?
Y cuando fuese así, yo me sentí totalmente liberada. Yo me sentí libre. En vez de temerle, seguir temiéndole al futuro ataque de pánico que me iba a agarrar o me podía agarrar, fue libertad. La aceptación simplemente. El fatídico día finalmente llegó. El documento estaba escrito de modo que todo lo que necesitaba era leerlo. Si hubiera sido mucho más interesante hacerlo improvisado, sí, hubiera sido mucho más interesante hacerlo improvisado, pero había el reconocimiento y aceptación del miedo, por lo que el discurso fue escrito con anterioridad. Llegó el momento de subir al podio. A pesar del miedo interior y la lectura en un tono de voz plano, se logró la hazaña. Después algunos amigos me dijeron, ese fue técnicamente un buen discurso, pero, chico, sin duda, aburrido. Al yo interior, sin embargo, no le importaba. Estaba jubiloso por haber tenido el coraje y la aceptación para enfrentar la situación y, de hecho, hacerlo. El hecho de que fuera aburrido era irrelevante. Lo importante es que lo había hecho todo. Esto me hace acordar hubo una dinámica en un lugar que lo que yo requería hacer era como un striptease. Y claro, yo súper vergonzosa, que me pidan hacer un striptease delante de gente y qué sé yo, era todo en confianza. Pero yo ese striptease lo que hice fue levantarme la remera y mostrar la panza. O sea, eso fue todo el striptease que yo hice, levantarme la remera y mostrar la panza. Y claro, quienes estaban ahí me juzgaban de manera positiva para yo poder avanzar un poco más en esto de mi vergüenza, eh, como que yo podía dar más de lo que estaba haciendo. Sin embargo, para mí fue un paso enorme. Entonces, ya, lo hice. O sea, me era irrelevante que me juzguen como que no estaba bien o lo que fuera o que no era lo que se esperaba. Me fue irrelevante, ahora me doy cuenta. No me importó, en ese momento fue para mí como mi 100%, segundos antes. Así que qué bonito esto que trae. Qué hermoso. Ok, continúo. Lo importante es que lo había hecho todo. La autoestima aumentó porque el miedo y la inhibición se habían superado y las charlas ya no tenían que ser evitadas. De hecho, la práctica se desarrolló al comenzar todas las presentaciones con una advertencia al público. ¡Wow! Esto que dice, soy uno de los oradores más aburridos del mundo y de hecho puedo ser bastante tedioso. Sorprendentemente esto provocó la risa de la audiencia. Sus risas significaban la aceptación de nuestra común humanidad, por lo que los temores se despejaron. Bueno, esta es una técnica hermosa que también trae, que es declaralo, decirle a la humanidad cómo te estás sintiendo. Por ejemplo, me estoy sintiendo vergonzosa, punto. O en ese momento que yo me puse en esa situación y la elegí, también. Hola, soy vergonzosa y voy a hacer un striptease. Ya, lo declaré. Y muchos se van a sentir identificados y por ahí hasta si me levantaba la remera habiendo declarado eso, se hubiesen parado y aplaudido, ¿entendés? Ok, ¿cuál fue la última? O sea, ¿qué fue lo último que has superado por más que haya sido súper pequeño? O sea, de nuevo traigo este ejemplo. La persona acá tenía miedo a hablar en público y tenía miedo de ser el más aburrido de todos los oradores que existen en el planeta, hasta que se da cuenta que muchos oradores son aburridos y que no pasa nada, no es el fin del mundo. Entonces, eso fue como la aceptación para dar el paso y hablar en público. Fue aburrido, pero no le importó, porque él se animó, tuvo el coraje de hablar en público. Y en mi caso es esto de hice un striptease que lo máximo que hice fue levantarme la remera y mostrar la panza. Entonces, ¿cuál fue el último que vos recuerdes gran paso que diste en donde te felicitaste por haber tomado el coraje y la valentía de hacerlo? Ok. Se descubrió, bueno, felicidades por eso. Seguramente luego de ese pequeño paso, después se abrieron todas las puertas. Estoy segura de que se te abrieron todas las puertas. Y de que si hoy miras para atrás, decís, gracias por ese pequeño, gran paso que di.
Se descubrió que el humor es valioso para hablar en público. Es una manera de ser simplemente uno con la humanidad de la audiencia y de descubrir su compasión. Una vez que nos unimos a ellos en la compasión, o sea, estos puntos que están dando son cruciales para cualquier venta que estés haciendo, para cualquier relación que quieras comenzar a tener en tu vida o transformar las que ya tengas. Entonces, uno es declararte, hola, soy vergonzosa, hola, soy tal, o estoy siendo. Dos, es tener en cuenta la humanidad que sí, se ve bien no, sino como cae bien el hacer un chiste, el humor. ¿Por qué? Porque se genera compasión desde el otro lado también. Nos encanta aliviar el miedo y aceptarnos, y a ellos les encanta volver a hacer lo mismo que ellos mismos temen. Una vez que esta evolución de los niveles de la emoción se hace, se produce el placer de hablar en público. Encontramos que una parte de la mente puede ser muy divertida cuando se presenta la ocasión. Finalmente, con la entrega total, la lectura de un discurso preparado se dejó y se convirtió en habla improvisada. ¡Oh! Mirá, del primer paso pasó al 18º. Con la mayor experiencia, el hablar en público fue mejorando, lo que generó más compromisos. Ahí está. ¿No te animás a hablar en público, por ejemplo? Bueno, practícalo. Es más, ahí no recuerdo este autor, que lo que decía es, anda a un café y parate con tus amistades, parate en esa reunión y habla. O sea, ponelo en práctica. En tu mesa familiar, si es que compartís con familia, en tu mesa familiar también saca un nuevo tema, un algo que quieras decir o lo que sea, una experiencia vivida, lo que fuere. Y ponete en esa situación de, ok, estoy compartiendo algo. Y ni hablar si haces reels o demás, es empezar a grabarte. Porque si decís, no soy bueno haciendo reels, ok, ¿cuántos reels por día haces? Ok, de acá a un año haciendo reels, por más que sean, no sé, cortos, aburridos o lo que sea que tu mente quiera creer, de acá a un año vas a ser un experto hablando al público. Es imposible que no mejores si haces un 1% todos los días y ni hablar si haces más. Entonces, con la mayor experiencia el hablar en público fue mejorando, lo que generó más compromisos. Esto permitió que apareciera en los medios de comunicación nacionales en programas de entrevistas en la televisión. Es un gran paso empezar siendo demasiado miedoso incluso para leer la historia de un caso delante de unos pocos pasantes, a disfrutar de hablar a millones de espectadores en una cadena de televisión en el show de Barbara Walter. Todos obtenemos grandes beneficios al liberarnos de una inhibición por miedo y alcanzar un buen funcionamiento, ya que el proceso de aprendizaje automáticamente se vierte en muchas otras áreas de nuestra vida. Nos volvemos más capaces, más libres y felices, y con ello, la paz interior de la mente. Todo aquello donde pusiste experiencia, terminás siendo un experto en eso que estás haciendo. Date el permiso simplemente para que esa inhibición empiece a mermar. Solo eso, date el permiso. Y si no te animas, decir, hoy me estoy animando a algo que para mí es enorme y lo que vas a generar es empatía y compasión. Y muchas otras personas que están pasando por lo mismo van a coincidir contigo y van a estar ahí apoyando porque estás en comunidad, en comunidad. Hoy aprendí algo. Bueno, hoy aprendí, ¿cómo decirlo? Bueno, ya lo voy a decir, lo voy a dejar ahí en suspenso. El efecto curativo del amor. El miedo es tan pandémico en nuestra sociedad que constituye la emoción predominante que gobierna nuestro mundo, como sabemos. El miedo también fue la emoción predominante entre los miles de pacientes tratados durante las décadas de práctica clínica. El miedo es tan extenso y toma tantas formas que no hay suficientes páginas de este libro para enumerar todas sus variedades. El miedo se relaciona con nuestra supervivencia, por lo que tiene un trato especial en nuestras mentes. Para la mayoría de la gente el miedo es tan omnipresente que su vida constituye realmente un conjunto gigantesco de dispositivos de compensación para conquistar sus miedos. Sin embargo, incluso esto no es suficiente, porque por lo que los medios
nos presentan una y otra vez situaciones de miedo, como en las noticias de esta mañana. Un grupo terrorista amenaza con envenenar el suministro de alimentos. Estos titulares son constantes, como si quisieran dar a la mente todas las oportunidades para que dominara la más temida de todas las emociones. Como la letra de una canción dijo, estamos atrapados entre el miedo a la vida y el miedo a morir. ¡Wow! Cuando todos los dispositivos de compensación de la mente fallan y el miedo se vierte en la conciencia en ataques de ansiedad o fobias evidentes, se etiqueta a la persona como paciente de una neurosis de ansiedad. Fue lo primero que me dijeron, me acuerdo. Ah, estás neurótica. Yo pasando por todo un proceso y una chica me dice, ah, estás neurótica. Yo, dale, o sea, no me está sirviendo lo que me estás diciendo. Más, hacer consciente lo inconsciente, siempre, por más doloroso que sea, sirve. Depende cómo lo tomes, o sea, qué hagas con eso que empezás a ser consciente. Si querés ocultarlo, bueno, simplemente estás postergando lo impostergable. Y si te haces cargo y ves herramientas y etcétera, comienza a abrirse puertas. Es una información a destacar que el tranquilizante Valium es el fármaco más vendido de los Estados Unidos. Los temores tienden a aumentar. Así, el paciente típico con fobias muestra una extensión progresiva del miedo en más y más ámbitos en su vida, lo que le lleva a más y más restricciones de su actividad. Y en casos severos, en una total inmovilización. Este fue el caso de un paciente llamada Betty. Betty tenía 34 años, por favor, pero parecía mucho mayor porque estaba delgada y demacrada. Entró en la oficina cargada completamente de bolsas de papel, en las que se encontró más tarde que contenían 56 botellas diferentes de preparaciones de herboristerías, vitaminas, suplementos nutricionales, además de varias bolsas de comida especial. Su miedo había comenzado como una fobia a los gérmenes y pronto todo su alrededor parecía estar posiblemente contaminado con gérmenes. Tenía muchos miedos en relación a la salud y a contraer enfermedades contagiosas y había progresado ahora a un miedo al cáncer. Mierda. Ay, sorry. Creo que eso no se puede decir. Qué terrible que puede ser el miedo. Cómo un pensamiento puede llevarnos hasta esos extremos. ¿Y qué pensás que está evitando acá la persona? O sea, ¿cuál es su mayor miedo que no está queriendo aceptar? Es decir, ¿qué es lo que está evitando? Si le tenés miedo a una enfermedad, ¿a qué le estás teniendo miedo? Yo creía, porque me pasó, yo tenía miedo a morir y no siento nada vergonzoso o intimidante al decirlo porque es el principal miedo en el mundo, así que seguramente lo estamos compartiendo con varios, hasta que me di cuenta que mi miedo a morir era todo lo contrario a lo que yo creía. Yo le tenía miedo a vivir. Y por eso estaba sobreviviendo, no me estaba haciendo cargo de mi vida. Cargo igual responsable. Así que siento que el miedo a cualquier tema o situación es algo a afrontar y tiene un montón de oportunidades a continuar. ¡Ay, hola colega hermosa, cómo te amo! Bueno, te cuento amiga, para contextualizar, estoy todas las noches leyendo un capítulo de David Hawkins. En este momento estoy leyendo El miedo. En la oficina nunca se sentaba porque tenía miedo a que la silla pudiera estar contaminada. Cada vez que necesitaba una receta, pedía que fuera escrita en el centro de un talonario de recetas que no hubiera sido tocado. Además, quería arrancar la página del talonario ella misma, no quería que yo la tocara porque posiblemente llevaba los gérmenes del último paciente de haberle dado la mano. Llevaba guantes blancos en todo momento. Pidió ser tratada por teléfono ya que tenía demasiado miedo como para volver a hacer el viaje a la oficina de nuevo. A la semana siguiente por teléfono me dijo que tenía miedo de levantarse. Llamaba desde su casa, aún desde la cama, porque ahora tenía miedo a salir a la calle. Había desarrollado miedo a los ladrones, a los violadores, a la contaminación del aire.
Al mismo tiempo tenía miedo a quedarse en casa en la cama por miedo a que pudiera empeorar, y para agravar todos sus temores tenía miedo a estar perdiendo la cabeza. Le preocupaba que la medicación no le ayudara y que pudiera tener efectos secundarios, pero le preocupaba no tomarla por miedo a no mejorar. Ahora decía que tenía miedo a que pudiera ahogarse con las píldoras y había dejado de tomar sus pastillas, incluso las de herbolario, menos aún la medicación prescrita. Sus temores eran tan paralizantes que cada acción terapéutica era bloqueada totalmente. No iba a permitirme hablar con su familia. Tenía miedo a que se enteraran de que estaba visitando a un psiquiatra y pensaran que estaba loca. Yo estaba totalmente desconcertado y atormenté a mi cerebro durante semanas pensando cómo podía ayudarla. Finalmente lo dejé. Experimenté el alivio de la entrega al entregarme totalmente. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ayudarla. Lo único que me queda por hacer es quererla. Y así que eso es lo que hice. Solo pensaba en quererla y con frecuencia le enviaba pensamientos cariñosos. Un psiquiatra. Le di tanto amor como el que posiblemente le di cuando hablábamos por teléfono. Y finalmente, después de un par de meses de terapia de amor, ella mejoró lo suficiente como para venir a la oficina. A medida que pasaba el tiempo mejoró y sus miedos e inhibiciones comenzaron a disminuir, aunque nunca desarrolló ninguna interiorización. Estaba demasiado preocupada para hablar de cuestiones psicológicas. Decía así que durante meses y después con el tiempo de años de tratamiento, lo único que hice fue quererla. Bueno, este caso ilustra un concepto que previamente hemos presentado en el capítulo sobre la apatía, y es que una vibración más elevada como la del amor tiene un efecto curativo sobre la vibración más baja, como en el caso de la paciente, el miedo. Este amor es un mecanismo de reafirmación y muy a menudo podemos calmar los temores de otra persona por nuestra mera presencia física y por la energía cariñosa que les proyectamos y con la que le envolvemos. No es lo que decimos, sino el hecho mismo de nuestra presencia lo que tiene el efecto curativo. Podemos aprender otra de las leyes de la conciencia. El miedo es curado por el amor. Este es el tema central de una serie de libros escritos por el psiquiatra Jerry Jampolsky. Por ejemplo, Amar es liberarse del miedo. Es un título del libro. Esta fue también la base para la curación en el Centro de Curación por la Actitud en Manhasset, en Long Island, del que fui cofundador y consejero médico. La curación por la actitud tiene que ver con la interacción del grupo con los pacientes que tienen enfermedades mortales y catastróficas, y todo el proceso de la curación tiene que ver con el dejar ir el miedo y reemplazarlo con el amor. Les cuento cómo salí yo de los ataques de ansiedad. Bueno, yo trabajaba en Banco Santander y me re divertía trabajando ahí. O sea, me agradaba mucho el contacto con las personas y demás. Y obviamente darles el servicio y ayudarlas. Y no me daba cuenta yo de las relaciones que se estaban entablando con las personas. O sea, para mí era como súper normal, normal, saludarte con una sonrisa, decirte buenos días, ayudarte súper rápido en tu tema. Claro, es todo lo que uno quiere cuando tiene un problema. Cuando tenés un problema querés que alguien te reciba bien, que te explique y que te lo resuelva. O sea, qué maravilla. Pero yo no lo veía. Y claro, yo me ausenté en mi ex trabajo durante un mes, creo que estuve en ausencia. Y, y en ese mes yo empecé a recibir mensajes de WhatsApp, llamadas por teléfono, no las primeras semanas, pero las últimas. Y yo no podía, obviamente me fui a dormir a donde, a la cama al lado de mi madre, o sea, imagínate cómo yo estaba buscando amor, que a los primeros días ni dormía, la pasé mal ese tiempo. Y hasta que me di cuenta que había mucha gente como que me estaba mandando amor. Y dije, wow, como, wow. Y
al principio no me daba cuenta también de lo que estaban haciendo para mí. Y yo, ¿por qué no me daba cuenta? Porque estaba evitando, porque yo estaba en miedo. Entonces ese miedo hacía como que yo tenga, no sé, ventanas blindadas que no me permitiesen ver lo que estaba sucediendo. Mi filtro, mi percepción era todo miedo en el mundo. Y cuando yo comencé como a recibir tantos mensajes, tantos, constantes y constantes, hasta que me di cuenta de que había amor y de que existía amor. Y yo, literal, voy a contar algo. Yo lo que vi en mí era como si fuera toda oscuridad, como si yo fuera toda oscuridad y veía una llamita súper chiquita. Eso era yo. Y esa llamita representaba como el amor que seguía estando constante ahí prendido, como si fuera el fuego de los Juegos Olímpicos. Estaba ahí encendido, encendido, encendido. Y lo que requería era volver a encenderlo más para poder expandirlo en mi cuerpo, sentirlo y volver a nacer. Y fue lo que me fue sucediendo. O sea, en el momento de volver a tener una cara más como iluminada, de salir de los ataques de pánico a tener una cara con vida, por decir de alguna manera, de que haya brillo en mis ojos, fue eso, fue darme cuenta de que había amor y que me estaban brindando amor y de que yo tenía una llamita y que esa llamita podía crecer, que era amor. Y por eso ahí comprendí en ese momento la frase que dice, el miedo es el amor, patas para arriba. Hasta ese momento yo conocía la frase y la comprensión llegó ahí. Luego no fue tan sencillo porque yo continué con una nube negra en mi cabeza, mas yo sabía que estaba la nube negra y empecé como a tener el control de esa nube negra, aunque muchas veces me manejaba, pero no todo corporalmente. Yo en ese momento, yo pasé de estar con esos ataques de ansiedad o de pánico, que no estaba totalmente entregada a ese miedo, y después pasé a que solamente tenía pensamientos que me perturbaban todo el tiempo, hasta que un día apareció la paz y no me olvido más porque me estaba duchando. Cuando me estaba duchando y de repente, ¡pum!, sucedió. Se fue la nube, se fueron esos pensamientos y ahí fui totalmente libre. Y en todo ese trayecto, obviamente, pedí apoyo, pedí ayuda. O sea, fui a lugares de meditación, de respiración, aprendí un montón de herramientas y demás. Si hay algo que también valoro, primero el amor de mi madre que dormía al lado mío y el amor de todas las personas, y también valoro mucho mi saber pedir ayuda. O sea, cuando suceda lo que suceda, recordá eso. Y yo ahora en este momento, en el momento en que estoy bien, lo que sigo haciendo es ir y concientizarme para estar mejor, porque la vida que vos actualmente tenés, que deseo y anhelo que estás del otro lado, que estés bien en este momento, y no es eso solo, o sea, este lugar, este éxtasis o felicidad que puedes estar sintiendo, es este nivel y existen más elevados, entonces, porque dale, experimentemos aún más la vida, entonces siempre busco seguir concientizándome para poder experimentar aún mejor mi vida, disfrutarla a cada instante. Entonces pasé de tenerle miedo a vivir a hacerme responsable y querer vivir de la mejor manera que sea posible. ¿Y cómo lo encuentro? A esa manera, contribuyendo, dando, sirviendo. Para mí hoy día no tiene sentido la vida si no me comparto, si no brindo herramientas, si no veo brillar otros ojos, si para mí eso no tiene sentido si solamente me quedo conmigo. Así que bueno, les conté mi experiencia, transpiré todo, declaro. Continúo. Entonces, la curación por la actitud tiene que ver con la interacción del grupo con los pacientes que tienen enfermedades mortales y catastróficas, y todo el proceso de la curación tiene que ver con dejar ir el miedo y reemplazarlo con el amor. Este es el mismo mecanismo de curación demostrado por los grandes santos y sanadores iluminados, cuya mera presencia tiene el poder de curar debido a la intensa vibración de amor que irradian.
Este poder sanador, base de la curación espiritual, también se transmite con los pensamientos cariñosos. Las multitudes de personas a través de la historia registrada que se han curado con solo este tipo de amor son legendarias. En la historia reciente, por ejemplo, la Madre Teresa se le atribuye la curación de un gran número de personas por esos mismos mecanismos del amor incondicional y la presencia iluminada. Para las personas que no están familiarizadas con las leyes de la conciencia, este tipo de curas parece milagroso. Claro, aquello que no comprendemos le decimos milagro, o suerte, o bueno, eso. Pero, o magia, no, eso es magia, eso no existe. Pero para aquellos que están familiarizados con las leyes de la conciencia, tales fenómenos son comunes y de esperar. Claro, ve ahí donde todas las personas están vibrando alto y seguro te vas a sentir en paz. Los niveles elevados de conciencia son en sí mismos capaces de sanar, transformar e iluminar a otros. El valor del mecanismo de la entrega es que al dejar ir los bloques para amar, nuestra capacidad de amar aumenta progresivamente. Claro, los bloqueos. Cuando dejas ir los bloqueos para amar, nuestra capacidad de amar aumenta progresivamente. Y la energía amorosa tiene la capacidad de sanarnos a nosotros mismos y los demás. O sea, cuando vos haces crecer el amor que hay en vos, estás sanando no solo todo tu cuerpo y tus células, sino también a los demás. El único inconveniente, o sea, esto que dice acá es súper importante, es milagroso y es de esperar. Imagínate que tu hijo está mal. Mírate, vos, ¿cuánto te estás amando? Porque sos parte de ese edificio en donde estás compartiendo con tu hijo. Entonces, amate más y estás sanando todo lo que hay a tu alrededor. El único inconveniente de este tipo de curaciones es que a menudo la curación se mantiene mientras está próximo a una persona capaz de irradiar altos niveles de amor, pero la enfermedad vuelve cuando la gente deja su presencia, a menos que ellos mismos hayan aprendido a elevar su propia conciencia. Bueno, podrías preguntar, si enviar pensamientos de amor tiene un poder sanador, ¿cómo es que vemos a todos estos enfermos en los hospitales cuyas familias son tan solícitas? ¿Por qué el amor de la familia no cura al paciente? La respuesta es ver el tipo de pensamientos que están siendo enviados por la familia al paciente. Justo esto es lo que aprendí hoy y aún no lo dije. Si los examinamos, encontraremos que son principalmente pensamientos de angustia y miedo acompañados de culpa y ambivalencia. Podríamos imaginar el amor como la luz del sol y los pensamientos negativos como las nubes. Mientras que nuestro más elevado ser superiores como el sol, todos los pensamientos negativos, las dudas, los miedos, los enfados y los resentimientos que tenemos, que tienden a atenuar la luz del sol, finalmente la luz llega a través de ellos solo débilmente. Fue Jesucristo quien dijo que todos nosotros por la fe potencialmente teníamos el poder de curar. El santo, la persona de elevada conciencia, es por definición alguien que ha eliminado las nubes de la negatividad e irradia completamente el poder curativo del sol. Esa es también la razón por la que los seres santos tienen tal poder magnético que atraen multitudes a su presencia física. ¡Qué lindo! Me emociona porque yo me preguntaba antes, ¿cómo hacen los hombres para tener la mente en blanco? Porque se dice esto, ¿no? Que los hombres suelen tener la mente en blanco. Y yo decía, ¿cómo hacen para tener la mente en blanco? Y quería tener la mente en blanco, es decir, libre de pensamiento, de preocupaciones. Así, a ver, tampoco sabía lo que era la mente en blanco. Y quería experimentarlo hasta que, bueno, hubo momentos en mí que experimenté esa mente en blanco. Y es como reparadora, no, tampoco comprendo qué es lo que está sucediendo, porque es extraño que no haya pensamientos en la mente. Por ejemplo, cuando fue el cumpleaños del fallecido santo indio Sri Ramana Maharshi, habían 25.000 personas de pie ante el sofocante sol tropical, hombro con hombro, como un solo hombre para celebrar su presencia y desearle lo mejor. A medida que consistentemente dejamos nuestros miedos y resistencia y permitimos que sean entregados, la energía que estaba atada al miedo es retirada y ahora se vuelve disponible para brillar como energía de amor. Entonces, a medida que consistentemente dejamos nuestros miedos y resistencia y permitimos que sean entregados,
La energía que estaba atada al miedo es retirada y ahora se vuelve disponible para brillar como energía de amor. Por tanto, el amor incondicional tiene el mayor poder de todos y ese amor es el poder de los santos famosos. El amor incondicional es también el poder de la madre y el padre, cuya presencia es tan esencial para el aprendizaje del amor en los niños cuando crecen. Fue Sigmund Freud quien observó que lo más afortunado que nos puede pasar es crecer siendo el hijo predilecto de nuestra madre. ¡Wow! ¿Qué pasa con aquellos de nosotros que no tuvimos la feliz experiencia de ser asociados con el amor incondicional a medida que crecimos? Existe la creencia generalizada de que si no tuviéramos esta experiencia, estaríamos de alguna manera lisiados o con cicatrices de por vida. En realidad, esto no es así. Una persona que ha experimentado una gran cantidad de amor en sus primeros años de vida tiene menos miedo y un buen comienzo. Pero este amor es inherente a todos nosotros. Por la naturaleza misma de nuestro ser y por la propia naturaleza de la energía vital que fluye a través de nosotros y nos capacita para respirar y pensar, todos tenemos el mismo nivel de vibración de la energía del amor en nosotros. Si al buscar en nosotros vemos que hemos permitido que la experiencia de nuestra propia naturaleza sea bloqueada por extensos temores, después podremos redescubrir el amor en nosotros al utilizar el mecanismo de entrega y por tanto dejar ir las nubes de la negatividad. Al redescubrir este amor interior, redescubrimos la verdadera fuente de la felicidad. Y siguiente título, apoderándonos de la sombra. Hola, tu sonrisa es tan jodidamente hermosa como la primera y última vez que te vi. ¡Ay, muchas gracias! Gracias. Ok, qué bonito cuando brindamos amor, cariño. Qué bonito. Gracias por ver en mí eso que está en ti. Apoderándonos de la sombra. Ok, la famosa sombra. Vamos a entrar ahí. Uno de los bloqueos para el desarrollo emocional es el miedo a lo que se encuentra sepultado en nuestro inconsciente. ¿Te animás a entrar a tu inconsciente para encontrar tus más profundos miedos? Carl Jung llamó a esta zona que no estamos dispuestos a ver y apropiarnos la sombra. Dijo que el yo no puede ser sano y pleno a menos que veamos y reconozcamos la sombra. O sea, tú no te vas a terminar de identificar, tú no te vas a terminar de descubrir, tú nunca vas a ser tú si no te asocias con esa sombra, si no vas a ver todo lo que hay internamente en ti. Descúbrete y pon luz a todos esos lugares que hay sombra. Dijo que el yo no puede ser sano y pleno a menos que veamos y reconozcamos la sombra. Esto significa que sepultando dentro de todos nosotros en lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Qué raro esa frase, ¿verdad? Inconsciente colectivo está todo lo que menos nos gusta admitir sobre nosotros mismos. El humano medio, dijo, habría preferido proyectar su sombra sobre el mundo, condenarla y verla como el mal, pensando que su problema es combatir el mal en el mundo. En realidad, el problema no es otro que el de reconocer la presencia de tales pensamientos e impulsos en nosotros mismos. Al reconocerlos, se vuelven silenciosos. Una vez silenciados, ya no se ejecutan inconscientemente. Tremendo. Hoy lo que aprendí es que no hay ningún pensamiento que puedas ocultar. Vos crees que estás ocultando ese pensamiento y no es así. El mundo refleja, el mundo que está a tu alrededor te está reflejando continuamente que sabe tu pensamiento. No hay ningún pensamiento que se pueda ocultar. Eso es lo que aprendí hoy. Y acá lo que está diciendo Jung es que existe, todo eso, esa sombra está sepultado dentro de todos nosotros en lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. O sea, el inconsciente, la sombra no es tuya, es colectiva. Está compartida en todo, absolutamente todo lo que ves. Entonces, mi miedo a hablar en público no es mío.
Está en todos lados ese miedo y siempre va a estar. El miedo a morir no es mío, está en todos lados ese miedo y siempre va a estar. Es decir, en qué frecuencia yo me voy a posicionar para sentir lo que quiero sentir. Ok. Bien. Al examinar nuestros miedos a lo desconocido, que son en realidad a los miedos a los que hay en las profundidades del inconsciente, es útil tener sentido del humor. Una vez vista y reconocida, la sombra ya no tiene ningún poder. De hecho, es solo nuestro miedo a esos pensamientos e impulsos el que le dan algún poder. Una vez que nos familiaricemos con nuestra sombra, ya no tendremos que proyectar nuestros temores sobre el mundo y comenzarán a evaporarse rápidamente. Qué loco que cuando se te va el miedo a que te roben, ya pareciera como que los robos no están, ponele. Pero pareciera que ya no ves eso, sino que empezás a ver seguridad, confianza, ves personas que andan en moto tranquilamente y demás. ¿Por qué? Porque ya deja de tener esos miedos tan profundos, tan arraigados que veías por todas las esquinas que estaban robando. Y lo digo así tan frescamente porque me ha pasado. Me ha pasado en un mismo mes que me robaron a mí la primera vez con arma y todo en esperando un colectivo. Y no sé ni para qué cuento esto, porque no quiero seguir proyectándolo. Así que eso, el miedo es colectivo y cuando lo soltás, cuando lo atravesás, resulta ser que parecía que ya no está. ¿Qué? Porque está sanando el mundo. Una vez que nos familiarizamos con nuestra sombra, ya no tendremos que proyectar nuestros temores sobre el mundo y comenzarán a evaporarse rápidamente. ¿Qué hace a los interminables programas de la televisión que se ocupan de los delitos y sus diversas formas tan atractivos? Es porque lo que se está representando en la pantalla, donde es seguro, son todas las fantasías inconscientes y prohibidas de nuestra propia psique. ¡Uah! Una vez que estemos dispuestos a ver las mismas acciones de la pantalla de TV en nuestras propias mentes y verlas donde realmente se originan, la atracción a este entretenimiento desaparece. ¡Oh, qué locura! ¿Qué celebro si hoy día no tenés una tele en tu casa? Lo celebro, te aplaudo, gracias por no tener una televisión en tu casa, gracias por dejar de ver las noticias. Las personas que han reconocido el contenido de su propia sombra no tienen ningún interés en el crimen, la violencia ni los desastres terribles. Uno de los bloqueos para familiarizarse con los miedos de la propia mente es el miedo a las opiniones de los demás. De nuevo, el miedo al que dirán. Hay algo más importante que el miedo al que dirán. Tus metas. El deseo de su aprobación recorre nuestras mentes en una fantasía constante. Qué loco, ¿no? Queremos que nos aprueben todo el tiempo, todo el tiempo. Y si de 100.000 uno no te aprueba, decís, y te enfocás en ese uno. El deseo, estoy generalizando. El deseo de su aprobación recorre nuestras mentes en su fantasía constante. Nos identificamos con las opiniones de los demás, incluidas las figuras de autoridad. Y se unen estas de tal manera que realmente escuchamos nuestra propia opinión sobre nosotros mismos. Al analizar los miedos, después es bueno recordar que Carl Jung vio a este almacén de lo prohibido dentro de la sombra como una parte del inconsciente colectivo. El término inconsciente colectivo significa que todos tenemos estos pensamientos y fantasías. No hay nada único en ninguno de nosotros en cuanto a la manera en la que simbolizamos nuestras emociones. Todo el mundo secretamente alberga el temor de que son tontos, feos, antipáticos y fracasados. La mente inconsciente no está bien educada, piensa en conceptos vulgares. Cuando piensa en la frase mata al vagabundo, el inconsciente literalmente entiende eso. Obsérvate atentamente la primera vez que alguien te interrumpa el tráfico. E imagina lo que realmente le harías a esa persona si fueras estrictamente honesto contigo mismo y no censuraras las imágenes que te vienen a la mente. Te gustaría echarlo de la carretera, ¿no? Pulverizarlo, empujarlo hacia la cuneta, ¿no es así? No es esa la forma en la que el inconsciente piensa. La razón por la que el sentido del humor es útil es porque estas imágenes son cómicas una vez nos fijamos en ellas. No hay nada terrible en ello.
es solo la forma en la que el inconsciente se encarga de las imágenes. Esto no quiere decir que seas una mala persona o que seas potencialmente un delincuente. Solo significa que has conseguido ser honesto y enfrentarte a cómo la mente animal humana actúa en esa dimensión. No hay nada por lo que ser melodramático, autocrítico o trágico en relación a esto. El inconsciente es grosero e incivilizado, mientras tu intelecto hacia el bachillerato, tu inconsciente permaneció en la selva donde todavía se balanceaba entre los árboles. Al observar el lado de la sombra no es el momento de ser remilgado o aprensivos. Tampoco es momento de tomarla literalmente, porque los símbolos del inconsciente son solo eso. Son símbolos y son primitivos por naturaleza. Si los trabajamos conscientemente pueden vigorizarnos en lugar de inhibirnos. Se necesita una gran cantidad de energía para mantener sepultada la sombra y suprimir nuestros múltiples miedos. ¿Cuánta energía estás destinando para evitar lo que hay dentro de ti? Resistirlo, cuando es solamente postergar lo inevitable. El resultado es que se agota la energía. En el nivel emocional, esto es expresado como una inhibición de la capacidad de amar. En el mundo de la conciencia, lo semejante atrae lo semejante, por lo que el miedo atrae solo miedo. E igualmente su corolario es cierto, el amor atrae al amor. Cuanto más temor tenemos, más situaciones temibles atraeremos a nuestra vida. Cada miedo requiere energía adicional para crear un dispositivo de protección, hasta que finalmente toda nuestra energía se vierte en nuestras medidas defensivas extensas. La voluntad de observar el miedo y trabajar con él hasta que estemos libres de él trae recompensas inmediatas. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí mismo un almacén de miedo suprimido y reprimido. Esta cantidad de miedo se vierte en todos los ámbitos de nuestra vida, colorea toda nuestra experiencia, mengua nuestra alegría en la vida, se refleja en la musculatura de la cara, de manera que afecta a nuestro aspecto físico, nuestra fortaleza física y el estado de salud de todos los órganos del cuerpo. El miedo sostenido y crónico suprime gradualmente el sistema inmunológico del cuerpo. Con las pruebas de kinesiología podemos demostrar al instante que un pensamiento temeroso causa una importante reducción de la fuerza muscular y trastornar el flujo de energía de los meridianos energéticos a los órganos vitales del cuerpo. Aunque sabemos que es totalmente perjudicial para nuestras relaciones, salud y nuestra felicidad, todavía nos aferramos al miedo. ¿Por qué es así? Tenemos la fantasía inconsciente de que el miedo nos mantiene con vida. Yo acá ya puedo poner punto final, cerrar el capítulo y decir gracias Dios por esto. Tenemos la fantasía inconsciente de que el miedo nos mantiene con vida. Lo voy a repetir de nuevo. Tenemos la fantasía inconsciente de que el miedo nos mantiene con vida. Esto es así porque el miedo se asocia a todo nuestro conjunto de mecanismos de supervivencia. Tenemos la idea de que si dejáramos el miedo... ¿Te imaginas dejar el miedo? Yo no me lo había puesto a pensar. Sí, pensaba como en trabajar los miedos, pero no en dejar el miedo. Nuestro mecanismo de defensa principal nos volveríamos de alguna manera vulnerables. En realidad, la verdad es todo lo contrario. El miedo es lo que nos ciega a los peligros reales de la vida. ¡Wow! De hecho, el propio miedo es el mayor peligro al que el cuerpo humano se enfrenta. Es el miedo y la culpa lo que provoca la enfermedad y el fracaso en cada área de nuestras vidas. Miedo y culpa provoca el fracaso en nuestra vida. Podríamos tomar las mismas acciones protectoras por amor y no por miedo. ¿No podemos cuidar de nuestros cuerpos porque los apreciamos y los valoramos, en lugar de por el miedo a la enfermedad y a la muerte? ¿No podemos estar al servicio de los demás en nuestra vida por amor y no por miedo a perderlos? ¿No podemos ser amables y corteses con los extranjeros porque nos preocupamos por nuestros semejantes en lugar de porque tenemos miedo a perder su buena opinión sobre nosotros? ¿No podemos hacer un buen trabajo porque nos preocupamos por la calidad de nuestro desempeño y nos preocupamos por nuestros compañeros de trabajo? ¿No podemos realizar bien nuestro trabajo porque nos preocupamos
por los destinatarios de nuestros servicios, en lugar de solo por miedo a perder nuestros empleos o perseguir nuestra propia ambición. No podemos lograr más la cooperación por la temerosa No podemos lograr más por la cooperación que por la temerosa competencia. No podemos conducir con cuidado porque tenemos un gran respeto por nosotros mismos y cuidamos nuestro bienestar y el de aquellos que nos aman, y no porque tengamos miedo a un accidente. En un nivel espiritual, ¿no sería más eficaz si, por compasión e identificación con los demás seres humanos, cuidáramos de ellos, en lugar de tratar de amarlos por miedo al castigo de Dios si no lo hacemos? ¡Wow! Es virar, dar vuelta. Yo leí hace no mucho de dar vuelta la frase causa y efecto. Causa y efecto. Nosotros creemos que por fuera vemos el efecto. ¿Qué pasaría si lo damos vuelta? Ok. La culpa. Una forma particular de miedo es lo que llamamos culpa. La culpa está siempre asociada a una sensación de injusticia y castigo potencial, ya sea real o una fantasía. Si el castigo no se recibe en el exterior, se expresa como autocastigo a nivel emocional, o castigo o me castigo. La culpa acompaña todas las emociones negativas y así, donde hay miedo, hay culpa. Si piensas en un pensamiento culpable y tienes a alguien para probar su fortaleza muscular, verá que el músculo se debilita al instante. Su hemisferio cerebral se ha desincronizado y todos sus meridianos energéticos se han desequilibrado. La naturaleza, por tanto, dice que la culpa es destructiva. Si la culpa es tan destructiva, entonces, ¿por qué hay tantas alabanzas atribuidas a ella? ¿Por qué los llamados expertos ven la culpa como beneficiosa? Por ejemplo, un psiquiatra escribió un artículo en una entrevista en la que alababa la culpa diciendo: la culpa es buena para ti. Después calificó la afirmación de culpa apropiada. Echemos un vistazo a todo lo que realmente rodea la culpa y veamos... ¡Ay! Se me fue. Y veamos si estamos de acuerdo o no. Al cruzar la calle, miras a ambos lados para ver si se acerca algún coche. ¿Cómo se llegó a esto? Cuando eras niño te dijeron que era malo cruzar la calle. ¡Qué loco! Vemos así que la culpa es en realidad un sustitutivo del sentido de la realidad en una mente que no está desarrollada, como la de un niño. ¡Wow! Ahí donde sentís culpa es porque aún no se desarrolló algo en ti. Se trata de un comportamiento aprendido que es supuestamente práctico, para prevenir un error mayor o la repetición de un error. El 99% de la culpa no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, las personas más piadosas, mansas y sencillas están a menudo llenas de culpa. La culpa es en realidad una autocondena y autoinvalidación de nuestra valoración y valor como ser humano. La culpa es tan frecuente, la culpa es tan frecuente como el miedo y nos sentimos culpables sin importar lo que estamos haciendo. Una parte de nuestra mente dice que realmente deberíamos estar haciendo otra cosa, o lo que en realidad estamos haciendo en ese momento deberíamos estar haciéndolo mejor. Nosotros deberíamos estar obteniendo una mejor puntuación en el golf. Nosotros deberíamos estar leyendo un libro en lugar de ver la televisión. Nosotros deberíamos hacer mejor el amor, cocinar mejor, correr más rápido, crecer más alto, ser más fuertes, ser más inteligentes, más educados. Entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte está la culpa del momento. Qué horrible vivir así, ¿verdad? Entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte está la culpa del momento. Tratamos de escapar de la culpa, permaneciendo inconscientes a ella mediante la supresión, la represión, proyectándola en los demás y escapando. Permanecer inconscientes a la culpa, es decir, represión, sin embargo, no la resuelve. La culpa reaparece en forma de autocastigo y a través de accidentes, mala fortuna, pérdida de puesto de trabajo, relaciones, trastornos físicos, enfermedades, cansancio, agotamiento, múltiples formas que la mente ingenia y que lleva a la pérdida del placer, la alegría y la vitalidad. ¡Ah! La culpa representa la muerte, igual que el amor representa la vida. La culpa es parte del yo más pequeño y subyace a nuestra voluntad de creer en cosas negativas sobre nosotros mismos. La felicidad, antes de esto,
Me encantó la parte en que decía que, que nos riamos. O sea, que llega un momento como que se reía de querer asesinar a una persona que pasa por la calle y tal vez demora, ¿no? O yo me lo imaginé así. Reírte de ese pensamiento. La felicidad y la alegría del día a día son inmediatamente destruidas por un comentario negativo de un familiar, amigo o vecino. Es improbable que existiera la enfermedad física sin culpa, y la culpa es una negación de nuestra inocencia intrínseca interior. ¿Por qué compramos tanta basura? ¿No es por nuestra inocencia? ¿No será porque a medida que crecíamos confiábamos en lo que los demás nos decían que era verdad? E incluso en la actualidad. Todavía confiamos en que lo que los demás nos están diciendo es la verdad. ¿No será que hemos comprado un montón de mentiras y estamos dispuestos a comprar otro montón desde la ingenuidad de nuestra inocencia interior? ¿No será esa inocencia interior la razón misma de que podamos ser explotados? ¡Puah! Tremendo lo que está diciendo. De hecho, cuando miramos en lo profundo de nosotros mismos, ¿no es porque de nuestra inocencia nos creemos culpables? Es debido a nuestra propia inocencia interior que hemos adquirido toda la negatividad del mundo y le hemos permitido acabar con nuestra vitalidad, destruir nuestra conciencia de quienes realmente somos y vendernos a la patética pequeñez en lo que nos hemos establecido. ¿No es nuestra inocencia de recién nacido la que no puede defenderse y sin capacidad de discernimiento solo pudo permitirse ser programada como un ordenador? Claro, ¿cómo no tener culpa de ello? ¿Y por qué tener culpa de ello? Veamos qué significa esto para volvernos conscientes. Oímos hablar de los programas de toma de conciencia y de los seminarios de fin de semana para expandir nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Obtener algunas nuevas fórmulas complicadas? ¿Ser programados con la idea de cualquier otro sobre la verdad mística? La mayoría de los programas sobre la conciencia se reducen a este punto esencial: volvernos conscientes de lo que estamos comprando, de lo que estamos aceptando diariamente. Echemos un vistazo a lo que ya ha sido programado en nosotros y comencemos a cuestionarlo, desarmarlo y dejarlo. Despertemos y liberémonos de la explotación y esclavitud de la programación negativa del mundo. Veremos qué es un intento por parte de otros de controlarnos, explotarnos, sacarnos nuestro dinero, nuestros servicios, nuestra energía, nuestras lealtades y captar nuestra mente. Los mecanismos por lo que esto sucede fueron bellamente ejemplificados en la película Tron, en la que la función del control central era la de esclavizar mediante la programación progresiva. Cuando vemos la verdad de cómo nos programan, veremos que somos como un puro ordenador en blanco. Somos el espacio inocente en el que la programación se está produciendo. Es que si somos la programación, Juju, hermanita, hola. Si somos programados todo el tiempo, si somos programados todo el tiempo, si somos una hoja en blanco, bueno, ¿qué te querés programar? Elegilo. Cuando vemos la verdad de cómo nos programan, veremos que somos como un puro ordenador en blanco. Somos el espacio inocente en el que la programación se está produciendo. Cuando veamos todo esto nos enfadaremos. La ira es mejor que la resignación, la apatía, la depresión y el dolor. Significa tomar las riendas de nuestra mente en lugar de entregárselas a la televisión, los periódicos, las revistas, los vecinos, las conversaciones en el metro, las observaciones casuales de la camarera, la basura de dentro y la basura de fuera. Lo que entró en nuestros bancos de memoria era basura y cuando vemos esto tendremos mucho miedo. Disfrutaremos empezando a dejar que los sentimientos surjan, viéndolos como lo que son, limpiando toda la basura y dejándola ir toda. Una vez que nos observemos profundamente y encontremos esa inocencia innata interior, dejaremos de odiarnos. Dejaremos de condenarnos, dejaremos de condenar a los demás y sus sutiles intentos de invalidar nuestro valor como seres humanos. Es hora de retomar nuestro propio poder y dejar de darlo a cualquier estafador que pase sacudiendo nuestros miedos para sacarnos un poco de dinero suelto de nuestro bolsillo o nos esclavice para su causa, viviendo de nuestra energía. Es fácil alejarse de todo ese miedo porque ahora tenemos el poder de elección.
Tememos que el viaje del descubrimiento interior nos llevará a una verdad terrible, horrible. En su programación de nuestras mentes, esta es una de las barreras que el mundo ha establecido para impedir la búsqueda de la verdad real. Hay una cosa, me imagino a Hawkins, se me vino esto, imagínate a Hawkins con toda esta sabiduría, con toda esta experiencia vivida por el cuerpo, viendo a tantos pacientes de X manera, me imagino como las ganas de que el mundo se transforme. Me imagino escribiendo a Hawkins diciendo, hey, toma, vuelve a ver el valor en ti. Me imagino con esas ganas, esa intención detrás. Hay una cosa que el mundo no quiere que nos enteremos y es la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces seremos libres. Ya no podremos ser controlados, manipulados, explotados, agotados, esclavizados, encarcelados, vilipendiados o desprovistos de nuestro poder. Por lo tanto, el viaje interior de descubrimiento está envuelto en una aura de misterio y premoniciones. ¿Cuál es la verdad acerca de este viaje? La verdad real es que a medida que avanzamos hacia el interior y descartemos una ilusión tras otra, una mentira tras otra, un programa negativo tras otro, se vuelven más y más ligeros. La conciencia de la presencia del amor se vuelve más y más fuerte. Nos sentiremos más y más ligeros y la vida se vive con menor esfuerzo. Cada gran maestro desde el principio de los tiempos ha dicho que hay que observar el interior y encontrar la verdad, porque la verdad de lo que realmente somos nos hará libres. Si lo que ha de ser encontrado dentro de nosotros mismos fuera algo que nos fuera a hacernos sentir culpables, algo corrupto, malo y negativo, entonces todos los grandes maestros del mundo no nos aconsejarían mirar ahí. Por el contrario, nos dirían que lo evitáramos a toda costa. Descubriremos que todas las cosas que el mundo llama el mal está justo en la superficie. Están justo en la parte superior, en la capa más superficial, externa y delgada. Qué lindo que sea delgada, qué hermoso, gracias, porque es delgada. Debajo de esos errores hay malentendidos, no somos corruptos, somos ignorantes. Solo sé que no sé nada. Los grandes líderes son ignorantes, se declaran ignorantes. A medida que la cantidad de miedo culpable y energía que le acompañan sean negados, nos daremos cuenta de que las enfermedades físicas y síntomas comenzarán a desaparecer. La capacidad de amarnos, en forma de aumento de la autoestima, regresa y con ella viene la capacidad de amar a los demás. Ser liberados de la culpa trae consigo una renovación de la energía vital. Esto puede ser observado dramáticamente en muchas personas que son convertidas a través de la experiencia religiosa. La repentina liberación de la culpa a través del mecanismo del perdón es responsable de miles de recuperaciones de enfermedades graves y avanzadas. Por favor, hoy ve a esa persona y di perdón. Si estamos o no de acuerdo con un concepto religioso es irrelevante. Lo importante a destacar es que el alivio de la culpa se acompaña de un resurgir de la energía de la vida, el bienestar y la salud física. Cuando se trata de sanarnos a nosotros mismos y aumentar nuestra propia salud emocional, vale la pena ser paranoico. Nos volvemos conscientes de todos los traficantes de culpas en nuestra vida y sus influencias deleterias. Podemos preguntarnos, ¿no podríamos lograr la misma motivación o comportamiento por amor y no por temor y culpa? ¿Es la culpa la única razón por la que nos apuñalamos a nuestro prójimo? ¿Por qué no podría ser que nos negáramos a apuñalar a nuestro prójimo? Porque lo amamos y cuidamos de él, como otro ser humano que es intrínsecamente inocente y que está luchando por crecer, pero que puede cometer errores en el camino de la misma manera que nosotros mismos lo hemos hecho. ¿No seguiríamos las enseñanzas religiosas donde quiera que estén más eficazmente si lo hiciéramos por amor y aprecio en lugar de por culpa y miedo? Nos podemos preguntar, ¿qué es realmente necesario? ¿Culpar de todos modos? ¿Qué posible servicio obtendremos de ello? ¿Somos tan miserablemente estúpidos que solo nos aportamos bien por la culpa? ¿Somos tan inocentes? ¿No puede la consideración por los sentimientos de los demás reemplazar a la culpa como motivación para la conducta humana apropiada?
Al examinar estas cuestiones y analizar sus orígenes sociales, vemos que la Edad Media está lejos de haber terminado. La Inquisición se ha limitado a tomar formas nuevas y más sutiles de crueldad. Hemos adquirido, sin saberlo, un sistema de negatividad que está actualmente recorriendo el planeta. Hacer el mal y hacer culpables es en realidad una forma de crueldad, ¿no? Hemos permitido a los demás que nos programaran con métodos de autotortura y podemos ver que hemos tomado represalias al invitar a otros a torturarse como respuesta a ello. Hemos permitido ser manipulados por la culpa y le dimos la vuelta y usamos ese mismo mecanismo de la culpa para tratar de explotar y controlar a otros. El grado, se me vienen tantos ejemplos mientras voy leyendo respecto a crueldad. El grado en que no nos hemos permitido experimentar la realidad de nuestro verdadero ser está representado por nuestro resentimiento hacia aquellos que sí lo han hecho. Otra vez, el grado en que no nos hemos permitido experimentar la realidad de nuestro verdadero ser está representado por nuestro resentimiento hacia aquellos que sí lo han hecho. Nos ofende su vitalidad en las áreas en las que nos sentimos discapacitados. Esta verdad aleccionadora está representada en la historia de un hombre que caminaba por la playa y se encontró con un pescador con un cubo lleno de cangrejos. El pescador le dijo al pescador: «Cubre el cubo de cangrejos o se saldrán». «No», dijo el sabio viejo pescador, «no hay necesidad de ello. Ya ves, cuando un cangrejo llega a lo alto del cubo para salir, los otros cangrejos lo agarran y tiran de él, así que no hay necesidad de cubrirlos». A medida que sigamos dejando ir cada vez más ligeros y cada vez más libres, veremos que la naturaleza del mundo es como el cubo de cangrejos. O sea, cada vez que más iluminado estés, más vas a ver, más vas a ser consciente cómo funciona la humanidad. Y después, toda la extensión de su negatividad será evidente. Cuando nos volvamos totalmente conscientes de la factura de los bienes que nos han vendido, es muy probable que sintamos ira y un fuerte deseo de liberarnos de las ataduras de la negatividad. ¡Wow! Ok. Me va motivando porque, primero, me voy comprendiendo a través de las emociones de vibración más bajas y porque vamos en ascenso. O sea, estamos pasando de las más bajas a las más altas. Así que qué bonito va a ser poder experimentar qué es el verdadero deseo, coraje, alegría, el amor y la paz. Ya vamos a llegar ahí. Por ahora estamos terminamos el capítulo 6 de David Hawkins de Dejar Ir. Y continuaremos mañana con el capítulo 7 de David Hawkins, que se titula Deseo. Hasta mañana. Gracias, familia. Por favor, estirar, respirar para poder absorber toda esta información. Míralo de nuevo si te sentís en algún momento en miedo y en culpa, para poder atravesarlo y para poder comprender que tiene que ver con una conciencia colectiva. No estás haciendo nada malo, simplemente comenzás a observarte. ¿Para qué? Para hacerte responsable, para atravesarlo. Así que felicidades por eso. Un abrazo y nos vemos mañana. Abrazote.